todos, yo soy Ariel Michal y en esta oportunidad vamos a hablar sobre las bases de datos y ver un poco referente a ciertos ámbitos que la rodean. Pero antes de ello hay que ver el qué son las bases de datos. Y estas son nada menos que un sistema formado por un conjunto de datos que están almacenados en un disco y este permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos se conforma de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, valga la redundancia. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla y cada fila de la tabla conforma un registro. Dicho esto, en alguna oportunidad nos vamos a encontrar con las Database Management System. Estos son nada menos que los sistemas de gestión de bases de datos. Son un tipo de software muy específico. Este está dedicado a servir a la interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Estos se componen de varios lenguajes, específicamente tres. El primero es el lenguaje de definición de datos, el segundo el lenguaje de manipulación de datos y el tercero es el lenguaje de consultas. Es decir, que el primero es con el que tú ingresas la información, el segundo con el que te permites la interacción con los mismos en el sistema y el tercero es con el cual el usuario puede interaccionar. Pero hay que considerar que no existe una sola forma de base de datos. Específicamente vamos a hablar de 6 en esta oportunidad. Primero nos encontraríamos con las jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas, como su nombre lo dice, siguen una estructura o una jerarquía. Estas tienen una estructuración muy estable cuando gestionamos la gran cantidad de datos que puede estar multirrelacionada. Como podemos ver en el ejemplo, nos podemos encontrar con la jerárquica simple o con la jerárquica facetada. En el caso de la simple, hay un nodo inicial que va bajando por categorías y subcategorías hasta llegar a sus distintos objetos o resultados de la búsqueda de las mismas. En el caso de la facetada es similar pero no igual. ¿Por qué? Porque dichas categorías pueden tener subcategorías, pueden haber diversos nodos iniciales y también podemos encontrarnos con el caso de objetos compartidos entre categorías y subcategorías. De segundo nos encontramos con la que es en red. Las bases de datos en red derivan de las jerárquicas, pero mejoran la gestión de datos redundante. Es decir, que mantienen su rendimiento de consultas, pero la interacción entre los componentes de la misma es mejor. Esta, al estar más optimizada, permite una mayor distribución de los nodos. Directamente similar a la facetada, pero se interrelacionan todas entre sí. Como podemos notar en el ejemplo, esta divide de ciudades, vendedores y productos, es decir, el nodo inicial, que pueden ser varios, las categorías y subcategorías y los resultados. Luego nos encontramos con las transaccionales. Estas están hechas para el envío y recepción de datos a grandes velocidades y de forma continua. Su único fin es la recepción y envío de información. No tienen un propósito dentro del almacenamiento y redundancia, es decir, que simplemente son un medio. Después nos encontramos con las relacionales. Estas son las más utilizadas en aplicaciones reales. Son la información que se almacena siempre haciendo referencia a otra, por lo que facilita la gestión y el uso por personal no especialista. En este modelo, el lugar y la forma donde se guarda la información es secundario. La prioridad es la estructuración con la que lo elabores. Y nos encontramos con las orientadas a objeto. Estas han surgido por concepción de la aparición de los sistemas de programación orientados a objetos y están hechas única y absolutamente para ese fin en común que pueden tener. Por último nos encontramos con las documentales. Estas están especializadas en el almacenamiento de textos complejos o bastante largos, es lo que facilita el tratamiento de información de grandes cadenas de caracteres. Normalmente las bases de datos mencionadas anteriormente solo resguardan un tipo de carácter, un conjunto de información limitado, mientras que en las documentales puedes colocar largos textos que describan el producto. Entonces, estas están compuestas por ciertos componentes documentales. Te permiten guardar otro tipo de archivos. Y así, hablamos ya sobre la base de datos. Pero luego nos encontramos con algo muy importante que son los manejadores. Estos son un conjunto de software y son bastante específicos. Sirven para hacer de interfaz y unen 3 elementos: la base de datos, los usuarios y las aplicaciones que se le utilizan a estos. Para los que no comprendan qué es una interfaz, es una superficie de contacto informatizada
Esto quiere decir que es una especie de soporte, interrelaciona entre múltiples elementos necesarios para lograr un objetivo deseado que se tenga, la cual requiere de distintos elementos que no puedan obtenerse desde un mismo medio. La finalidad de estos manejadores de base de datos es poder interaccionar o gestionar los datos que le llegan y que pueden convertirse en información relevante para el usuario. Es aquí entonces que tengamos que saber que es un lenguaje de manipulación. Por norma general se le llama así al idioma informático y esta regula las funciones de los manejadores. Existen varios tipos según lo que queramos obtener. En este sentido, nos encontramos primero con el Structured Query Language, o más conocido como SQL. Este sirve principalmente para realizar consultas y manipular los datos. Luego nos encontramos con el Data Definitions Language, que es el DDL. Este no está mencionado en el habla coloquial o en el inicial del programador, pero se utiliza para definir estructuras y funciones en la realización de la consulta. Por último, nos encontramos con el Data Control Language. Este es usado por el administrador para llevar un control exhaustivo de los datos y del acceso que se le dé a estos. Pero no existe solamente un manejador, y aquí es donde vamos a mencionarle un par de estos. Primero está el Microsoft SQL Server. Este es un sistema para la gestión de bases de datos y es producido por la Microsoft y está basado en un modelo relacional. Luego nos encontramos con PostgreSQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional que está orientado a objetos y es libre. Está publicado bajo la licencia de BSD. Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo no es manejado por una empresa o persona, sino que es dirigido por una comunidad de desarrolladores y trabajan de forma desinteresada, altruista, libre o apoyados por organizaciones comerciales, es decir, que no tiene un fin de lucro. Y no debemos olvidar mencionar al famoso MySQL. Este es un sistema de gestión de bases de datos que también es relacional, pero es multihilo y multiusuario y tiene más de 6 millones de instalaciones. Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta licencia y para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos, tengo entendido que deben comprarlo a la empresa con una licencia específica que permite el uso. Es decir, que no es asequible para todo el mundo. Es decir, sí lo es para los que son programadores libres, pero en otros casos no. También está Oracle. Este es un sistema de gestión de bases de datos, pero es objeto relacional. Este es desarrollado por Oracle Corporation y se considera como uno de los sistemas de bases de datos más completos y están destacando cada día más. Y como si no fuera suficiente de la Microsoft, nos encontramos con el Microsoft Access. Este es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, pero para los sistemas operativos de Microsoft Windows, y está desarrollado por la misma, obviamente. Está orientado a ser usado en su entorno personal o en pequeñas organizaciones. Este programa permite manipular los datos en forma de tablas, es decir, formado por columnas y filas, y crear relaciones entre las tablas, consultas, formularios, para introducir los datos e informes que así puedan presentar la información. Es mucho más simple que los anteriores mencionados. Bueno, esto ha sido todo lo que puedo decirles referente a las bases de datos y espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.